familia, les saludo de manera especial en medio de esta semana. Qué bueno podernos reunir en torno a la palabra a mitad de semana también y poder compartir de las palabras de la Torá y la palabra del Evangelio. Le damos gracias al Eterno porque nos da la oportunidad de poder llegar con el mensaje, con la enseñanza a través de los medios, a través de la internet, a través de Facebook, que nos ha abierto una puerta grande para poder predicar. Hace algún tiempo, de forma jocosa, graciosa, yo le decía a algunos hermanos que habían hermanos que les gustaría que la iglesia fuera drive-thru, que les predicaran por una ventanita y por la otra ventanita entregaban el diezmo y la ofrenda y se iban. Pues ahora la internet está permitiendo eso, que la enseñanza sea drive-thru, la ventanita les llega a la casa, al sofá, a la cama, al carro, pero no hay excusa para recibir la verdad del Eterno. Amén. Amén. Entonces, bien importante aprovechar cada medio y cada posición que el Eterno nos va dando para poder llevar su palabra. La semana pasada o en la clase anterior hemos empezado, amados hermanos, con los conceptos de salvación. Y en estas charlas de salvación que van a quedar registradas en estos videos, hoy es la segunda clase de salvación y se llama la obra expiatoria de Yeshua. Amén. Amén. Ahora, algo muy importante para compartir desde acá, desde las instalaciones de Primicias Ministry, la primera congregación de raíces hebreas en la ciudad de Hialeah, y es el hecho de que por volver a las raíces hebreas o en el concepto de nosotros estar integrando la fe en Yeshua a todos los conceptos de Torá, de obediencia y de mandamiento, una persona que diga o piense o crea que es salva porque guarda Shabbat tiene un error. Una persona que piensa que es salva porque guarda las fiestas tiene un error. Y es una cosa que a mí como pastor de raíces hebreas me preocupa, porque se entra tanto en los conceptos de Torá, de mandamiento, de fiestas, de lo que hay que hacer, que nos disipamos de la información básica para que el pueblo que está afuera ingrese, entre, porque los términos de la salvación no han cambiado. La salvación que Yeshua estableció a través de su sacrificio, su muerte y su resurrección, tienen que ser palpables, evidentes, predicadas, enseñadas, guardadas, para nosotros poder introducir al pueblo a la Torá. Entonces, no soy salvo por guardar Shabbat, no soy salvo por guardar las fiestas o por ponerme tzitzit. Soy salvo porque recibí el evangelio de la salvación, le entregué mi vida a Yeshua y acepté las condiciones de conversión y me sumergí en las aguas en el nombre de Yeshua. De ahí empiezan los procesos educativos para el que ahora es un nuevo creyente, un nuevo miembro del cuerpo del Mesías, un nuevo miembro de Israel. Amén. Amén. Es muy importante esto porque noto mucho el cliché religioso también en las raíces hebreas. No, nosotros ya, usted es salvo, sí, nosotros ya guardamos Shabbat. Hay un desfase de información y me parece importante que nosotros estemos siempre pendientes de dar toda la información, toda. Vamos a leer versículos. La clase entre semana es estudio bíblico, versículo sobre versículo, y no sé si ustedes tienen allá su micrófono para que me ayuden a leer. Entonces vamos a empezar con la pastora Elena, Isaías 53, del 5 al 6, pastora Selmalí, Mateo 26, 28, por favor.
Mateo 26, 28. Hermana mía, Juan 1, 29. Romanos 3, 24 y 25. Hermana mía, Romanos 5, del 8 al 11. Celia, por favor, primera de Timoteo 2, 5 al 6. Valeria, Hebreos 2, 9. A Manuel dejémoslo descansar por hoy, está convaleciente. Ok, vamos a comenzar leyendo versículos y vamos a irnos introduciendo en el tema a través de la misma palabra, amén. Isaías 53 del 5 al 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. La palabra de Isaías, 700 años antes del Mesías, ¿era palabra para quién? Para el pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha venido como preocupación a mi vida en las raíces hebreas en los últimos años? Que esta palabra que acaba de leer la hermana se le dijo fue al pueblo de Israel. Isaías 53 es un capítulo muy importante y valioso porque es una columna de entendimiento profético de la obra expiatoria de Yeshua en el madero. Dice en el versículo: pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades, llevó el castigo que nos restauró y por sus heridas fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguió su propio camino. Y esa es una de las preocupaciones más grandes que tengo, porque este versículo no es para el mundo. No es que las ovejas descarriadas están allá, ¿no? Está hablando de las ovejas descarriadas de Israel. ¿Quiénes son las ovejas descarriadas de Israel? Aquellas personas que lamentablemente han sido dañadas en alguna forma por alguna persona, algún ministro, pastor, hermanos, congregación, y tiene fobia a las iglesias. Donde se predique, le tienen fobia, están heridos. Pues esas son ovejas descarriadas, porque el Eterno nos estableció bajo un redil para que nosotros estemos agrupados como ovejas en las diferentes quejilot que el Eterno ha establecido, las congregaciones. Entonces hoy podemos ver un mundo de gente en internet que cualquier cosita de Dios que uno ponga, a todo el mundo es amén, 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 en vez de estar dejando de decir amén y empezar a congregarse. Perdonar lo que pasó ayer en esa institución, con esos líderes, con esos pastores, con esos ministros, con esos hermanos, y volver al redil de Israel. Porque esta palabra que les estoy diciendo aquí no es para los descarriados de afuera, las naciones allá afuera, no, le está diciendo al pueblo de Dios que se descarrió y son como ovejas sin pastor. Entonces es bien importante este versículo. Sin embargo, me vuelvo a centrar en el tema de la obra expiatoria de nuestro Redentor y único Salvador, el Mesías Yeshua. Cerrando con la palabra: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguió su propio camino, y Yahweh castigó sobre él la culpa de nosotros.
Esa es una parte muy clara que nosotros tenemos por haber pasado por el cristianismo evangélico. Eso sí lo tenemos claro, que si estamos aquí parados hoy y si hay algún testimonio que dar, si hay alguna palabra que decir de agradecimiento, es para el eterno Rey de Israel que nos rescató, nos mostró su salvación, y gracias al Mesías Yeshua, hoy nosotros podemos decir que caminamos en dirección a la salvación y a la vida eterna. Amén. Perfecto. Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ok, aquí vienen tres mensajes poderosos en este versículo. Empieza a hablar de la sangre del pacto renovado. Yeshua está estableciendo una palabra importante que sería a través de su sangre ahora. Ya no sería a través de machos cabríos, ya no sería a través de corderos, de vaca roja, sino que a través de su sangre. Esta vez se establecería la expiación de los pecados. Su sangre sería derramada para remisión de los pecados. ¿Ok? Ahora, muy claramente nos deja saber el versículo que fue derramada por muchos, no por todos. Ojo con ese punto. La salvación es para muchos, no para todos. Porque hoy nos queremos cobijar bajo ese precioso manto de gracia extensiva y extendida. No, que la salvación es para todo el mundo. No. El Eterno anhela que todo hombre se arrepienta. Ese es el anhelo del Eterno. Pero la salvación se estableció para muchos, no para todos. Hay gente que no se va a salvar. Hay gente que llega el momento en que tú no le puedes insistir más. Y así sea de la propia familia. No. Para la remisión de los pecados, para la expiación del pecado. Ahora, por lógica entendemos que es el pecado pasado. Todo esto tiene que ver con el pecado pasado, no con el pecado futuro. Porque nos han enseñado también que Él murió por los pecados de ayer, de hoy y de mañana. Cuidado con eso, porque eso no es el evangelio de salvación. Él murió por los pecados que nosotros habíamos cometido en la época de nuestra ignorancia, pero ya no somos ignorantes, ya entramos al camino del conocimiento. Amén. Baruch Hashem. Juan 1:29, por favor, amada hermana. El siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Empiezan términos importantes, ¿ok? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está haciendo una clara alegoría de cómo era que se limpiaba el pecado de Israel. El pecado se limpiaba era en Israel. ¿Para quién? Para los israelitas. He ahí al Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Siguiente versículo. O sea, que eso se refería, perdón que interrumpa, se refería a un sistema que había para aquel tiempo. Sí, bueno, hay una buena marca de referencia. Gracias por recordarme eso. En aquel tiempo había un templo. En aquellos días existían unos sistemas de sacrificio que claramente ellos entendían, y la importancia que tenía un cordero para quitar el pecado, porque todo era visto en pro del templo en Jerusalén.
y de cómo se expiaba el pecado en aquellos días. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar el lenguaje del templo, podemos tener claridad. ¿Conocemos algo del templo? Sí, era el lugar donde la tribu sacerdotal iba y cumplía con los sacrificios y los holocaustos establecidos en la Torá para que el pueblo se pudiese acercar al Eterno. Entonces, por eso hablaba, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, la palabra mundo acá no es con el objetivo de que todo el mundo recibía perdón de pecado, no, los pecados eran para Israel. Lo que pasa es que había una función específica en el Cordero llamado Yeshua, y era rescatar a las tribus dispersas que estaban ¿en dónde? En el mundo. ¿Ok? Nos ubicamos ahí con esa palabra mundo. Seguimos con Romanos 3, del 24 al 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Mashiach Yeshua, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La semana pasada hablamos de 3 versículos importantes. Primera de Juan 3:4, que nos decía que es pecado. ¿Recuerdan? Y tocamos el versículo de Proverbios 16:6, si no estoy mal, que era la base y el fundamento para entender claramente Romanos 2:13. Es la conexión de Pablo con la Tanakh en Proverbios 16:6. Y hoy Romanos 3, del 24 al 25, nos da otra perspectiva de la palabra justificación. La famosa palabra justificación que siempre se le ha asignado única y exclusivamente a la gracia derramada por el sacrificio del Mesías. Pero vamos a notar que hay 2 formas de justificar, no solamente una. Entonces, vuelve a leer el versículo, amada hermana, Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Mashiach Yeshua, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero, ¿los pecados qué? Pasados. Vuelvo, mire qué bueno. Y en esto yo me quiero concentrar, amados hermanos, porque nosotros tenemos que encontrar los 2 focos hacia donde va dirigido el mensaje. Aquí tenemos un mensaje dirigido para justificar de manera gratuita por el concepto de gracia a unas personas que pecaron en el pasado. Hubo un grupo de personas en Israel que estaba bajo pecado y que toda su vida anterior había sido ignorantemente apartada de la Torá. Por eso pecaban. Entonces, ¿qué es Primera de Juan 3:4? Nos dice que es pecado, que la transgresión a la ley es pecado, ¿cierto? Entonces había un grupo de gente que no estaba transgrediendo la Torá. ¿Quiénes eran en la época de Yeshua? Todos aquellos judíos observantes de Torá que conocían el modelo que él había diseñado por Torá para ser justificados delante de él. No, pero es que la ley no justifica, ¿no? Leamos por favor Proverbios 16:6 y nos vamos a dar cuenta que la Tanakh nos habla de que la obediencia a los mandamientos y vivir en la verdad justificaba. Entonces este versículo anterior que les pusimos ahorita tenía que ver con un poco de gente que no estaba bajo la Torá, y eran todos los dispersos de Israel que habían recibido carta de divorcio y que habían sido expatriados. Para ellos era esta justificación. Pero los que estaban en Israel guardando Torá estaban justificados. ¿Por qué? Por la verdad.
Proverbios 16:6, ¿cómo dice? ¿Alguien lo tiene? Pónemelo aquí en la pantalla, amada. Sí, por favor, gracias. Para que yo lo lea. Proverbios de... Con misericordia y verdad se corrige el pecado. La palabra verdad aquí en este término es emet. La emet está ligada directamente con la Torá. Con misericordia y con la verdad de la Torá se corrige el. ¿Qué le dijo Yeshua a la mujer después de haberle perdonado su adulterio? Vete y corrige tu pecado. ¿Con qué se corrige el pecado? Con la emet. Viviendo la verdad. Recibe la justificación. Y Pablo, Rab Shaul, estaba completamente claro en ese principio, puesto que lo cita en Romanos 2:13. ¿Qué dice Romanos 2:13? Y esto es un recordatorio del video anterior, la importancia que debemos tener en que no nos cerremos con que no, es que todo fue limpiado por la gracia. No, la Torah tiene el poder de justificar también. Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de los justos ante Dios, sino los hacedores, los obedientes de la ley, ¿serán qué? Romanos 2:13. Yo creo que hoy me están entendiendo mejor estos 3 versículos que la semana pasada. ¿Ok? Bien importante entenderlo así, porque nos bajamos de esa película graciosa. Ay, no, la gracia, ay, no. A nosotros nos cubrió la gracia. Sí, pero por los pecados pasados. Ahora recibimos las mismas palabras que recibió la mujer adúltera. Levántate, que ya no hay más quien te juzgue, porque ya yo te he perdonado. Vete y no peques más. Eso es importante. Y ahora nos han dado la tabla. Al menos, bueno, empecemos por los 10 mandamientos. Empecemos por ahí. Después de ese ya vienen otros mandamientos importantes en la vida del creyente y en la vida del pueblo hebreo. Amén. Todos estos días de estas festividades que les voy a decir seculares, yo he llamado a este mes, este es el mes babilónico por excelencia. Este es el mes babilónico. Y lo que más a mí no me entristece, ¿no? Porque yo soy feliz de la salvación que el Eterno me da, pero me desencaja en mi mente es ver personas que recibieron la Torá y todavía se conjugan en el mundo allá afuera. ¿Por qué se los digo? Porque la Escritura dice en Juan 1:47 que en un verdadero israelita no hay engaño. Entonces, la identidad que recibimos por Torá no nos permite ni ser, ni estar, ni participar de los engaños. Así se le dijo a Natanael: he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Ese hombre fue capaz de confrontar a Yeshua por su eslogan, porque él decían que eran Jesús de Nazaret. Hemos encontrado al Mesías, Yeshua de Nazaret, y es que puede salir algo bueno de Nazaret. Mira lo que le está diciendo a Yeshua. Y es que puede salir algo bueno de la Navidad. Y le estaba diciendo de frente. Y es que puede salir algo bueno de Nazaret, hombre, que es el Mesías. Y es que puede salir algo bueno de allá. Y por eso el Mesías dijo: este es de esos israelitas que no permiten el engaño. Y nosotros ni estamos, ni nos relacionamos, ni participamos del engaño, si es un verdadero israelita. Por eso es tan importante la identidad en el Eterno. Es mejor usted reservarse allá, guardarse. Acuérdese que de una forma u otra ese manto de salvación vino fue de arriba, vino de lo alto, y ahí es donde el Eterno empieza a usarte con poder. Ahí es cuando el líder, el llamado, el buscado por el Eterno es el que prefiere estar en soledad que envuelto por allá. Es mejor.
Y en este tiempo necesitamos esa postura. Ahora, lo digo especialmente por los que me están viendo por internet. Yo sé que ustedes son una congregación que está enfrentándose ahora a este cambio. Y yo le he dicho a mis hermanos en la congregación, hombre, desen un año para salir de toda esta revoltura de cosas. Pero gente con 2, 3 y 4 años en Torah todavía batallando y cómo se esconden para coludirse con el engaño. Les digo en su cara, ustedes no son israelitas. En un israelita no hay engaño, no lo hay. Y es importante que usted tenga esa esencia israelita. Amén. Muy importante. Continuemos. Romanos 5 del 8 al 11. Pero Yahweh muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Yeshua murió por nosotros. Ahora, pregunta, ¿Yeshua murió por los judíos de la época? No. Él les dijo de frente, yo vine fue a lo enfermo, yo no vine a lo sano. Ustedes también, sigan guardando Torah. Hágame el favor, es más, necesito que sigan guardando porque dentro de 2000 años, todos estos que empiezo a rescatar es que apenas van a empezar a entender que hay que guardar Torah. Él murió por los pecadores, por los que no guardan Torah. Primera de Juan 3:4, pecado es ¿qué? Infracción a la ley. Él murió por los que vivíamos bajo infracción de la ley. Los que vivíamos pecando, para nosotros no existía la Torah, ni la ley. Por ellos murió el Eterno. Amén. O sea, pastor, que realmente cuando él dijo, yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos, ni a los, estaba diciendo claramente, tampoco a los salvos. O sea, a los que estaban cumpliendo con la Torah, si vamos a ver, estaban bien. También. Por tanto, él no venía para ellos. No. Ahora, ¿no era por eso que no podían entender su mensaje? Claro. Había una confrontación fuerte entre la misión de él. O sea, que viene él. No estamos diciendo cuán bien estaban guardando el mandamiento, ¿no? Ellos estaban equivocándose en muchas cosas. Y en lo que más se equivocaron fue donde él más los confrontó. Los confrontó con el tema de la resurrección, porque había muchos saduceos que creían en la reencarnación. Los confrontó con el tema de las ofrendas, la falsedad y el negocio que tenían cerca en los alrededores del templo para sacar mejor dinerito. Algo tremendo. ¿Cuánta gente hay conectada ahí en Facebook? Porque les voy a decir algo maluco. Hoy me hizo caer en cuenta un hermano que todos los mandamientos que tienen que ver con dinero, la iglesia cristiana los predica. Esos sí no son para los judíos. Todos los mandamientos de la Torah que tienen que ver con billete son los que se predican en la iglesia cristiana. Y ahorita pues como empieza enero, están pidiendo las primicias. Sí, la primicia. Claro, las primicias grecorromanas en enero. Las del año de Don César. Porque las primicias bíblicas empiezan a manifestar después de Bikurim. O sea, de abril para arriba, en el 2019. Pero analicen eso, todos los mandamientos que defiende la iglesia cristiana de la Torá, que no dicen que eso sí no es para los judíos, tienen que ver con billete. El resto, que tiene que ver con el protocolo al rey y ofrendarle a él el tiempo y las ofrendas en cuanto a ritual de la fiesta, eso es para los judíos. Pero los de la plática son para acá, para los cristianos. Ese es un pequeño paréntesis que no le va a gustar a muchos pastores y ministros. Sigamos. Ok, sigue leyendo, hermana mía, Romanos 5 del 8 al 11. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Yahweh por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en nuestro Yeshua HaMashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ve que es una reconciliación
¿Y para quién es la reconciliación? Para los que no eran conciliados, los que estaban afuera. Por eso es importante entender que cuando llegamos a las raíces hebreas tenemos que seguir predicando el evangelio de salvación. Tenemos que seguir predicando que se acerquen al Mesías Yeshua y que acepten la redención en el Mesías. Y a veces se nos olvida en raíces hebreas ese tema porque nos enfocamos mucho en el Shabbat, en las fiestas, y creemos que eso es evangelizar. No, ese es un método que puedo usar para presentarle la salvación en Yeshua. Porque puede haber mucho pueblo hoy diciendo que es de raíces hebreas, guardando Shabbat y fiestas, pero nunca se ha convertido correctamente al evangelio. Y esa es la puerta de entrada. Yeshua es la puerta para ingresar ¿a dónde? A Israel. ¿Y qué se hace en Israel? Vivir como un israelita, obedeciendo la Torá de Yahweh. Amén. Dime, buena pregunta, hágale. No, muchas veces nos explicaba un ejemplo que nos reconciliaba Yeshua con el Eterno, pero era por nada más decían por el pecado que entró por Adán, el pecado heredado, que el pecado nos separaba, nunca se mencionaba que teníamos que reconciliarnos por la transgresión a la ley. Perfecto. Es como que si fuera las dos cosas. Eso. La reconciliación es para todo lo que representa Israel. Si usted está fuera de Israel, usted se tiene que reconciliar con la ciudadanía, porque usted era goim, gentil, dice la palabra. Efesios capítulo 2 dice, en otro tiempo vosotros los gentiles, en otro tiempo, ya no. El que le diga a usted que usted es un cristiano gentil, no lo permita. Porque los pastores de hoy en día, para excusar al pueblo de que no tienen que guardar mandamientos, le están diciendo no, porque usted es un cristiano gentil. Usted le puede decir, usted será más gentil que yo. No, el gentil será usted, pero yo fui reconciliado. Dice Efesios capítulo 2 que yo ya no soy gentil, sino que ahora yo soy hecho pueblo de Israel. Muy importante eso. ¿Qué se reconcilia? La ciudadanía, los pactos, las promesas. ¿Y todo eso en dónde está? En la Torá. Usted se tiene que reconciliar con la Torá. Usted, cuando este país, gracias a sus leyes, le permite ser ciudadano de este país, a usted le dicen, bueno, traiga la carta magna de su país y viva como con las leyes de allá. No. A usted le toca vivir con las leyes de los Estados Unidos. El país de la libertad, los Estados Unidos. ¿El país de la qué? De la libertad. Conocido a nivel mundial. Los Estados Unidos, todo el mundo quiere vivir en los Estados Unidos porque es el país de la libertad. ¿Estoy bien o estoy errado? Así se dice, ¿cierto? ¿Usted sabe cuántas leyes tiene el país de la libertad? 4 millones de leyes para poder usted vivir en libertad en los Estados Unidos. 4 millones. Y a nosotros, que el Eterno nos llama a su pueblo y solamente les presentamos los 10 mandamientos, y ya eso es un lío. Porque el 4.º mandamiento ya no hay que guardarlo. Entonces no tiene sentido. Desde que yo recibí el concepto de la Torá y entendí que yo estaba equivocado, me daba vergüenza predicar que yo no tengo que ser obediente, que eso ya pasó. Es fuerte, es fuerte. Pero continuemos que el Eterno está despertando pastores y ministros. Hay pueblo ya despierto, pero pastores y ministros están empezando a tomar valentía. Están siendo expuestos delante del Ruach a decir, bueno, ¿usted qué? ¿Le va a seguir haciendo caso a su institución o a la palabra del Eterno? Y están en esa lucha. Están en esa lucha. Lo que pasa es que uno soltar el salario es difícil. Para el siguiente versículo tenemos a Valeria, ¿cierto? Hebreos 2.9. No. Primera Timoteo 2.5.6, la mamá. Celia sin cruz. Primera de Timoteo 2.5 y 6.
Porque Dios es uno y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio llegó a su debido tiempo. Que se dio en rescate por todos. Entonces, Él se dio en rescate por los budistas. No. Él no se dio en rescate por los budistas. Por todos los pertenecientes a Israel, que habían sido destituidos de Israel por causa del pecado de idolatría, pura historia de coquito desde el año 930. Dime, hermano mío. Pero si hay una oveja perdida dentro de un sistema budista, Claro, entonces ya... sí. No, estamos hablando de todos los dispersos. Si hay un Hare Krishna que es de ADN hebreo, el día que el Eterno se separó para predicarle el Evangelio, esa oveja escuchará, porque para eso Juan 10, 24 al 27 dice, y ellos oyen mi voz y me siguen. O sea, alguien les tiene que predicar el Evangelio. O sea, yo con este formato de enseñanza no estoy demeritando que usted tiene que ir a predicar a los 4 rincones de la tierra, para que de todas las naciones salgan todos los que son casa de Israel. Esa es la misión. Una misión que pasó a ser subjetiva, ahora es una misión objetiva. Ya sabemos por quién tenemos que ir. Que hay personas que quieren ir por el resto, vayan. Las raíces hebreas no va por el resto. Las raíces hebreas solamente está llamada en este tiempo a ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Yo creo que a ustedes les expliqué el concepto subjetivo de Juan 3:16. ¿Se lo expliqué? Juan 3:16, el versículo más subjetivo del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al mundo. Porque ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, todos, el mundo. Eso es subjetivo. Porque Yeshua mismo sí dio el objetivo. Mateo 15:24. Yo solamente fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es raíces hebreas. Raíces hebreas se enfoca en ir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. No se enfoca por nada más. Usted es una élite. Usted es un grupo en el ejército de Dios reservado para operaciones específicas. Élite. ¿Por qué se estableció Primicias Ministry el Eterno en Hialeah? Porque es la primera congregación de raíces hebreas en Hialeah para atraer a los dispersos que viven en esta zona de la ciudad, que el Eterno ya los llamó a guardar Torah porque ellos son hebreos. Esa es la única misión suya. A pesar de que estamos en un templo que nos rentan los adventistas, nosotros no venimos por los adventistas. Nosotros no venimos por los bautistas. Nosotros no venimos por los no denominacionales, no, por los pentecostales, no. Nosotros venimos por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Punto. Esa es nuestra misión. Y cuando más clara la tenga usted, más gente el Eterno le va a entregar. Pero si usted no tiene eso claro, no le entrega a la gente. Eso es algo exclusivo, específico. Lo importante que entienda la misión de las raíces hebreas. El que entre por esa puerta, usted dice, otra oveja perdida de la casa de Israel. Punto. Esa debe ser la meta de nuestra misión. Amén. Continuemos. Hebreos 2:9. Valeria. Lo que hacemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Dios en su bondad quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. Ese sacrificio fue para el bien de todo. ¿De todo el mundo? No. De todos los que eran casa de Israel. Y no con esto, vuelvo y repito, no voy a decir que va a volver a entrar una población mixta. Así como salieron egipcios
en el segundo éxodo y se les pegaron, se nos van a pegar muchos que eran hindúes, que eran adoradores de Buda, todos se nos van a pegar. Pero Él está viniendo es por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. A veces podrá sonar exclusivista de la manera que lo presento. Y hay gente que se ofende con el exclusivismo, pero todo el mundo es exclusivista. Usted no se da cuenta que a toda la iglesia que usted llega le dice, no, pero es que esta sí es la verdad. No, aquí sí predicamos la sana doctrina. No, aquí es donde todo el mundo es exclusivista de su verdad. Dígame qué pastor llega usted y le diga, no, yo no sé usted por qué vino aquí, porque aquí no predicamos la verdad. Ninguno le dice a usted eso. Todo el mundo, no importa la denominación, dice que tiene la verdad. ¿Por qué no podemos ser nosotros también exclusivistas? Ay, eso es, no, es lo mismo. Ahora, cuando se nos paran a nosotros a discutir el tema de la Torá, quedan anulados. Quedan, pero cuando el Eterno te revela la Torá, no hay forma de que una persona te haga ir hacia atrás. ¿Qué te hace ir atrás en el mensaje? No el conocimiento, las emociones. Es las emociones. Pero cuando tú ves la verdad que te presenta la Torá, tú no vuelves atrás. Los que vuelven atrás fueron porque fueron emocionales. Y emocionalmente entraron y emocionalmente se los llevaron. Simple. Ok, segunda tanda de lectura, que ya tenemos más hermanos acá. Entonces vamos a empezar a seguir visualizando la obra expiatoria de Yeshua. Empecemos otra vez acá con la pastora Elena. Éxodo 12:13. Pastora Selmalí, por favor, Levítico 25:25. Y en ese mismo capítulo, el 47 al 49. Luego saltamos a Mateo 20:28. Juan 8:24. Juan 14:6, hermana mía. Juan 14:6. Primera de Corintios 5:7, tu hermana. 5:7, Primera de Corintios 5:7. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, hermana mía. Todavía no, Celia. Celia, por favor, segunda de Corintios, no. Gálatas 3, 13 al 14. Gálatas 3, 13 al 14. Y el hermano Samuel, que cierre por favor con Efesios 2, del 13 al 19. Efesios 2, del 13 al 19. Ya este es un viaje desde la Tanakh, desde la Torá, para que veamos la obra de expiación. Toda la historia de Israel tiene que ver con expiación. Todo el proceso que el Eterno diseñó fue porque se dañó el diseño original. Y la única forma de arreglar el diseño original es a través de la expiación del pecado. Amén. Esa es la historia bíblica en su máxima expresión, expiación. Éxodo 12:13, amada pastora Elena. Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Aquí nos está hablando del momento de la salida de Egipto y cómo el Eterno dio una orden específica de untar la sangre del sacrificio del cordero ese día. Amén. Ahora, es tremendo porque hay congregaciones en estados del centro, me parece que en los sectores de Illinois, por allá, Missouri,
donde hay congregaciones que en Pesa que están haciendo eso. Se van para fincas a guardar Pesa, matan un cordero y untan la sangre en los linteles. Porque ahí dice en la palabra así. Literalismo. Cero interpretación de la escritura. Entendiendo por qué el Eterno les mandó a que pusieran sangre en los linteles de las puertas. Porque resulta que el Eterno todo lo que diseñó para libertad de Israel tenía que ir en contra de los dioses de Egipto. Y en las puertas de todas las casas de Egipto habían figuras en los linteles de sus dioses. Entonces él cogió con sangre y tapó esos dioses, mostrándole al pueblo de Egipto que la sangre de ese cordero tenía más poder que sus dioses. Cuando llegó el ángel de la muerte, pasó por todas las puertas que tenían esos dioses dibujados ahí, pero no pasó por las puertas que tenían los dioses, pero encima le habían puesto sangre de cordero, demostrándole a ellos que la sangre y el plan de Israel era más poderoso que los dioses de Egipto. Siempre fue buscando ese propósito. Es importante entender, entonces, eso fue para ese momento. Usted ahorita no tiene que untar sangre ni hacer sacrificios, porque ahí dice. Levíticos 25:25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Déjamelo ahí, por favor. Mira qué tremendo. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá. ¿Cuál es el pariente más próximo de uno? Un hermano. Por eso, cuando Yeshua se presenta como el primogénito entre muchos hermanos. Él vino como nuestro hermano mayor a redimirnos a todos haciendo esta compra, porque todos habíamos empobrecido. Nos tenía que redimir un familiar cercano. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir esto? Y vuelvo y apoyo la postura y la posición que debe tener las raíces hebreas. Yo soy el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, punto. La historia era para Israel. No dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los hijos de Setura, la segunda esposa de Abraham, que son los hijos del oriente. Yo soy el Dios de Hong Kong, de China. Yo no soy el Dios de allá. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Familiaridad, familia. Y él vino como familiar a hacer la redención de los hermanos que se habían empobrecido. Leamos el versículo 47 al 49, amada pastora. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. Yo quisiera que nosotros entendiéramos que el diseño de Dios es un diseño. Él diseñó la humanidad y la dividió en 70 naciones. Y de esas 70 naciones estableció otra, que es Israel. Cuando habla de forasteros, está hablando de las 70 naciones. También forman parte del plan de Dios, porque al final, en el milenio, les vamos a tener que ir a enseñar todas esas 70 naciones. Él va a dejar de esas naciones vivas a mucha gente para enseñarle Torá. Pero yo quiero que tú te ubiques
y tú entiendas que tú formas parte del pueblo que fue llamado a ser la luz de las naciones, y por cuanto fuimos vendidos por causa del pecado y sacados de la casa de Israel, ahora viene un pariente cercano a rescatarnos, a volver a tomar posesión de nosotros, porque el pecado nos vendió, nos esclavizó de los extranjeros, de las naciones. Muy bien, nos esclavizó de las naciones. Por uno no puede revolver las naciones con Israel. Deje que las naciones sean las naciones. Usted tiene un privilegio de ser Israel. ¿Quién está más preocupado por las naciones? ¿Elohim o usted? Déjelo que él se siga preocupando por las naciones. Usted preocúpese por Israel. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. En rescate por, no por todos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a haber muchos israelitas que se van a perder? Sí. Van a haber muchos israelitas que se van a perder. ¿Usted sabe cuál es una de las ciudades donde mayor índice de homosexualismo hay? Tel Aviv. ¿Usted sabe cuál es una de las ciudades más idólatras del mundo? Jerusalén. ¿Quién ha ido a Jerusalén? No venden vírgenes, no venden santos, no venden de todo allá. Él va a pasar su manito por ahí para limpiar. Él le tiene que hacer un tevilá a Jerusalén, porque Jerusalén está podrida de idolatría. Importante. O sea, el hecho que conozcamos la escritura no nos puede a nosotros apartar emocionalmente de una realidad. Juan 8:24. Por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Está hablándole a un pueblo que vive en pecados, que vive apartado de la Torá. Si no crees que Él es la puerta, que Él es el hermano que vino a pagar tu rescate, que con su sangre te compró, si no crees, sigue allá. Sigue desobedeciendo los mandamientos del Eterno. Mire lo que les voy a decir. Una forma de decir en el mundo espiritual que la sangre del Mesías no nos sirvió para nada es seguir sin Torah. Wow, sí señora. Porque por eso os dije que moriréis en vuestros ¿qué? Pecados. Lo está diciendo Yeshua en el Brit Hadashah. ¿Y qué es pecado? Infracción a la ley. Todo aquel que bajo el nombre de Jesús o de Yeshua siga infringiendo la Torá va a morir en sus pecados. Es duro lo que le estoy diciendo. Normalmente muy pocas personas predican esto en las raíces hebreas. Las raíces hebreas predican que el chaval, que pesa, que bikurín, que los tzitzit, que así, que nos vestimos, que adoramos, que... ¿Para quién es este mensaje? Y es algo importante nosotros mantener en alto la forma explícita y clara de presentar el mensaje de salvación en Yeshua HaMashiach. Amén. Continuemos. Juan 14:6. Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Datos importantes de este versículo. Yeshua les dijo: yo soy. Ojo con ese yo soy. Los yo soy de Yeshua lo conectan directamente con Yahweh. Ese yo soy es de Éxodo 3:14. Esta semana lo están estudiando en la paracha esta semana. Yo soy Yod Hei Bahei Eye Asher Eye.
Yo soy el camino. Diga conmigo, Derek. El Derek en hebreo es una de las acepciones, porque es polivalente. El lenguaje hebreo es forma de doctrina. Yo soy la forma de doctrina. O sea, ustedes deben creer que yo soy el que traigo la forma de doctrina correcta. Diga conmigo, Emet. La verdad, Emet. ¿Y qué es la verdad? La Torá. Yo soy la forma de doctrina, la Torá. Yo soy la Torá viviente. Yo soy la Torá viva. Mire qué hermoso. Lo voy a poner aquí. Voy a utilizar este cuadrito de la pastora. La existencia humana antes de la venida del Mesías, más o menos ¿a cuántos años va a equivaler? La raza humana, ¿cuánto tiempo la Biblia dice que es? Este es 120 jubileos, 6.000 años, porque después entramos al séptimo milenio, el Shabbat milenial, ¿cierto? Los 2000 primeros años, la creación y la formación de Israel. La forma de doctrina era verbal. Estoy dando un promedio. La forma de doctrina, la palabra de Dios era verbal. Ellos se contaban los mandamientos de padres a hijos, de líderes a hijos, de sacerdotes a discípulos. Luego, después del monte Sinaí, la Torá fue escrita. La forma de doctrina fue escrita. Y por aquí, en estos últimos 2000 años, que son los famosos años de la gracia, aquí llegó el Mesías Yeshua, y aquí lo estamos esperando nuevamente para los próximos añitos. La Torá fue verbal y no la acataron. Perdón, y no la acatamos porque somos de ese pueblo. Luego la Torá fue escrita y no la obedecimos. Ahora estos 2000 años la Torá se hizo carne. ¿Sí ve el proceso tan hermoso? Torá verbal, no la acatamos. Torá escrita, no la obedecimos. Entonces la Torá se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué ha prometido Él a través de este sacrificio? Que guardará en tu mente y en tu corazón la Torá. Pondrá sus leyes en nuestros corazones y hará que andemos en sus estatutos y en sus mandamientos. Y luego viene el Shabbat. 1000 añitos de Shabbat. Y luego, ese es el símbolo de la eternidad. Ahí está el plan divino. Luego viene la eternidad. Porque aquí todavía se van a desenvolver muchas cosas. Aquí le vamos a enseñar a las 70 naciones la Torá. O sea, el tiempo de las naciones allá afuera es este. Usted prepárese para que usted sea uno de esos escogidos que va a ir a enseñar Torá. Durante esos 1000 años, este es el milenio, ¿verdad? Sí. Durante esos 1000 años. Es ahí cuando viene la rebelión grande. Al final. Aquí, esta es la primera venida del Mesías. Y aquí esta línea es la segunda venida del Mesías, donde se establece el reinado milenial. ¿Ok?
Primero es capturado acá. ¿Ok? Dicen la escritura que los que van a habitar aquí van a vivir tan bueno que el más jovencito morirá de 100 años. Muera de buena la vida. Que el que esté más joven va a morir de 100 años. Ay, se murió el niño. ¿De cuánto? De 100. Siquiera que murió. Ya tan cansado. 100 años. Pero resulta que en este milenio Israel va a gobernar sobre 70 naciones. Y cuando hablamos de gobernar, estamos hablando de un reino perfecto, donde Yeshua es el rey, y lo que va a enseñar es Torah, o sea, enseñarle a las naciones a vivir bueno, en libertad, en gozo, en alegría, lo que nosotros estamos viviendo hoy. Se le va a enseñar a las 70 naciones, ahí sí, a los chinos, a los germanos, a los alemanes, a los rusos, a las 70 naciones originales. Pero nosotros con un cuerpo glorificado. Claro. No. Los que van a aprender no es. No. Cuerpo glorificado solamente son para los que creyeron en el Mashiach Yeshua de Israel. Este resto fue el que logró sobrevivir de un tiempo delicadísimo acá, que se llama la gran tribulación. Estos quedaron vivos. Ay, siquiera. Bueno, vamos. Pero esa gente va a empezar a vivir muy bueno. ¿Qué es lo que pasa en Suiza que se vive tan bueno? La mayor tasa de suicidios. De lo bueno que se vive allá. De que vive tan bueno que se aburren de vivir bueno y matan. Suiza. ¿Usted sabía eso? Esto va a ser una Suiza que por aquí en el año 500, 600, los nuevos descendientes van a decir, hey, ¿quién es ese man? Yeshua, que hay que estar yendo cada año allá. No, ese es el rey. ¿Pero cuánto lleva reinando? 600 años. No, pero todo y va a empezar la misma condición carnal. No los espíritus, porque Satanás y sus espíritus están encarcelados. Y estos van a empezar a decir, bueno, ¿y quién es ese tipo? Y va a empezar la misma mente del ser humano, esta carne, a ministrarlos. Y por aquí va a volver a ser suelto Satanás. Esa mentalidad más Satanás, la última gran confrontación contra el Rey de Reyes. Él soltará su aliento y acaba con el resto que no quisieron creer en él y empieza la eternidad. Esa es una forma rápida de explicarlo, ¿ok? Continuemos con el siguiente versículo, Romanos 4, del 24 al 25. Creo que ya lo habíamos leído. Ah, no, era el 3. Romanos 4. Bueno, 1 Corintios 5:7, lo acepto. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. ¿Qué representa la levadura? Pecado. ¿Y qué es pecado? Infracción a la ley. Cuando nosotros nos limpiamos de la levadura, nos estamos limpiando de las infracciones de la ley, de aquellas áreas que no obedecíamos. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a Pesach, nosotros tenemos que venir a Pesach con una conciencia de que debo cambiar hábitos pecaminosos. Porque eso es dejar la vieja levadura, pecado, para que sea nueva masa, no nueva levadura, nueva masa, sin levadura, como sois. Él les dice, sin levadura como sois, porque él en ese momento se había llevado el pecado. Él se llevó toda la levadura con su muerte y su sacrificio. Y dejó a esa primera camada de discípulos completamente limpios. Y esos primeros 2 siglos era una congregación que crecía a una velocidad impresionante. Se ayudaban los unos a los otros. Vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los líderes y repártale al necesitado. Hasta que llegó Constantino. Y ese fue el que nos metió en todos estos líos que tenemos ahorita. La iglesia romana, apostólica, ¿cómo es? Católica, apostólica y romana. Porque nuestra Pascua, que es el Mashiach,
nuestra libertad, el Cordero de Pesa que quita el pecado del mundo. Amén. Continuamos entonces ahora con 1 Corintios 15, del 1 al 4, hermana mía. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo, Yeshua, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿me lo pones, hermanita, porfa? Para hacer una réplica de lo que la hermana, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hay personas que han creído en vano. Es más, hay personas que se les predicó en vano, no porque no hayan aceptado, sino porque aceptaron un mensaje subjetivo de que usted ya está bajo la gracia y usted no tiene que hacer ya nada. Eso es un mensaje facilista y eso es vano. Esa no es la perseverancia. Devolvámonos, por favor. Hay palabras que son patrones importantes. El mensaje en el cual también, ¿qué? La palabra perseverar aquí es básica, porque la perseverancia tiene dos connotaciones y nos lo dice claramente Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 nos da la identidad de las dos direcciones que toma la palabra perseverancia. Apocalipsis 14:12, amada. Aquí está la paciencia, es la palabra perseverancia. Es en otra versión. Esta versión tiene la palabra paciencia, pero la mayoría de versiones es perseverancia. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan, ¿qué? Primera de Juan 3:4. Los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en Yeshua, las dos cosas. Una persona no persevera cuando solamente está en la fe en Yeshua. Está viviendo el mensaje de la gracia que se está predicando este tiempo, pero no está perseverando, porque para perseverar tienes que guardar mandamientos y mantener la fe en Yeshua. Ahora, hay muchos que llegaron a las raíces hebreas y ya no tienen la fe en Yeshua. Los cogió el rabino Google, se los llevó a la ortodoxia y ahora saben más. Aprendieron en un año a que Yeshua ya no existe, que no fue. Es una belleza, es impresionante. ¿Quiénes son esos? Las ovejas de Isaías 53, ovejas sin pastor. Se descarrían solitas. Continuemos. Gálatas 3, del 13 al 14, si no estoy mal. Sí, Gálatas 3, 13 y 14. Pero el Mashiach nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham fuera sobre los gentiles por medio de Jesucristo, y nosotros recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Aquí viene uno de esos versículos que los graciosos utilizan. Vea que Él nos vino a rescatar de la maldición de la ley. Vamos a entender
¿A qué se refiere Pablo con la maldición de la ley? ¿A qué es lo negativo de la ley? ¿Qué hace la ley? Corrige, juzga, establece justicia. Ahora les pregunto, ¿juzgar y establecer justicia es una maldición? Entonces, ¿qué es lo que en el juicio y la justicia se convierte en una maldición? El castigo, la consecuencia de faltarle a la ley. ¿Qué pasa cuando usted va a 65 millas por hora por el Turnpike? Nada. No pasa nada, porque usted está en el límite correcto. En el Turnpike se anda a 70. Usted va a 65 y usted le pueden pasar 3 troopers por el lado. Y la ley no tiene autoridad sobre usted. ¿Sí entiende la frase? No estás bajo la ley. ¿Por qué? Porque estás en el límite correcto. La ley no tiene poder sobre ti. Si ellos llegasen a pararte, a regañarte, a ponerte un ticket, ellos están violando la ley, porque tú estás en los términos correctos, tú no estás bajo la ley, ¿cierto? Pero si tú montas el pedal y llegas a 72 millas por hora, ya no estás bajo la ley. Ahora te aplica la maldición de la ley. ¿Cuál? La consecuencia. Yo lo he podido entender gracias a Alejandro, el copastor de la congregación, es un policía, entonces él me explica todo eso. Entonces yo le pregunto, si yo voy por... ¿Usted me puede hacer algo? No, yo no le puedo hacer nada. Pero esta es la ley, no importa. No tengo autoridad sobre ti, porque tú estás correcto, estás haciendo lo que es correcto. Tú me das autoridad a mí cuando infringes la ley, entonces yo caigo con todo el peso de la ley sobre ti. Es entender los términos legales en que Rab Shaul habla tanto en Romanos como en Gálatas. Ahora, pastor, pero es que ahí está escrito: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ok, usted este versículo lo va a pegar con Romanos 7:12. Ahí al ladito de este versículo en su Biblia ponga Romanos 7:12. Y vamos a leer qué dice Romanos 7:12. Si aquí dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, vamos a ver por el boca del mismo Pablo qué dice en Romanos 7:12 acerca de la ley. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cómo va a ser maldición? Entonces tú no entendiste algo. Si Gálatas 3:13 está pronunciando la frase la maldición de la ley y yo lo comparo con Romanos 7:12, y espérate que aquí hay un problema mío de entendimiento, entonces ahí me tengo que ir para donde Primera de Pedro 3:16, algo que dice Pedro que Pablo escribe de manera que es muy difícil de entender, pero los indoctos, los que no estudian, lo tuercen rapidito y se envió que la maldición es, la ley es una maldición. Imagínate Moshe subir allá 40 días y 40 noches a recibir una maldición. Y el pueblo más poderoso sobre la tierra, que no ha podido ser destruido, ser lo que es hoy gracias a esa maldición. Creo que no hemos entendido la escritura los teólogos de hoy. Todo teólogo de hoy creo que va a tener que hacer una auditoría muy fuerte en los conceptos que está teniendo acerca de la ley, porque lamentablemente delante del Eterno están predicando la teología de la desobediencia, y a ellos se les dirá: no los conozco, hacedores de maldad. ¿Qué es una persona maldadosa? Que no guarda la Torá. Y si alguien te enseña a no guardar la Torá,
pues se convierte en el maestro de esa maldad. No los conozco, hacedores de maldad. No los conozco. Es bien delicado el hecho de que nosotros nos mantengamos defendiendo las teologías de la desobediencia a la Torá de Yahweh. Bien delicado. Continuemos. Estamos en el 13. Sí. Para que en Yeshua HaMashiach la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuáles gentiles? Los israelitas apartados. Todos los que el Eterno desde el año 722 segregó por los 4 rincones de la tierra para que se pudiese cumplir la promesa que se le hizo a Abraham: y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Ruach. Por la fe, por la fe. Ahí sí, esta fe corresponde al concepto místico de creer en Él y en lo que Él representaba. Ok, continuemos con Efesios 2:13 al 19 de parte del hermano Samuel. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Para ahí, hermano Samuel, ¿ven? Él está identificando claramente que estábamos, ¿dónde? Lejos. Primero, porque nos habían apartado. Segundo, porque se había roto el contrato. Tercero, porque nos habían sembrado entre las naciones. Estamos lejos. Pero gracias al mensaje de Yeshua, gracias a su salvación, ahora somos hechos, ¿qué? Cercanos. Ven. Ven que yo te compré a precio de sangre. Ven para acá. Sigue, hermano mío. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo... Para ahí un momentico. Ok, ¿cuáles eran los dos pueblos utilizando las mismas palabras proféticas de los que estaban lejos? Los que estaban lejos y el otro pueblo eran los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que siempre han estado cerca? ¿Y qué los hace estar cerca? Utilicemos los mismos conceptos proféticos. Está hablando de dos pueblos, los que estaban lejos y los que estaban cerca. ¿Cuál era la característica de los que estaban cerca? Él paga un precio para atraernos, para que nos quedemos, ¿qué? Cerca. ¿Cómo así cerca? Pues haciendo lo mismo que hacen los de cerca, guardar Torah. ¿Amén? Amén. Sigue, amado hermano. Expresando en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Para un momentico ahí. ¿Cuál era la enemistad? Y sigue siendo la enemistad. Ojo. Los mandamientos expresados en ordenanzas, que es lo que conocemos como los mandamientos rabínicos. Mandamientos de hombres. ¿Cuáles mandamientos de hombres? Que tienes que usar kipá, que tienes que vestirte de blanco y negro, que te tienes que lavar primero la mano derecha en el Shabbat, que tienes que besar la mezuzá, que tienes, pero no forma parte verdaderamente del mandamiento. Fue ya la ordenanza del hombre que hizo un cerco por encima de la Torá, y ahí nosotros tenemos que ser sabios. Sabios. ¿Qué es mandamiento y qué es mandamiento de hombres? ¿Ok? Por decir algo, pastor, ¿y usted ha puesto mandamientos de hombres? Sí, yo he puesto uno. Yo en el Seder de Shabbat, después de la bendición de la mujer, puse besito. Ese es un mandamiento de Diego Higuita. Y me gusta que la pareja le dé el besito a su esposa. Ahora, si yo me muero y uno de los seguidores míos dice, no, es que ese es un mandamiento, usted se tiene que besar. No, eso fue algo que yo puse ahí, pero en la Torah no está.
Eso lo hice yo. Y me han llamado, pastor, ¿dónde está el besito en la Torá? Y yo, en ninguna parte, eso es un mandamiento de hombre. Y lo puso Diego Higuita. Usted le da el besito a su esposa. Y se enojan, que porque eso no está en la Torá. Eso es un mandamiento de hombre. Amén. Sigamos. Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Anunció la paz, el chalón entre los de lejos y los de cerca. Ya no peleen más. Ya no peleen más. ¿Cuál es la pelea de estos dos? Los de lejos y los de cerca. Isaías 11:13. Léalo y verá. No está ahí, pero para que conecten versículos importantes. Que ustedes cuando digan, bueno, ¿y cuál era la pelea? Se lo van a decir en Isaías 11:13. Vamos a leer. Y se disipará la envidia de Efraín, los que están lejos. Y los enemigos de Judá serán destruidos, los de cerca. Efraín no tendrá envidia de Judá, los de lejos y los de cerca. Y Judá no afligirá más a Efraín. Ahí están los dos pueblos. Amén. Continuemos. Siguiente versículo. Ah, no, ya quedamos ahí, ¿cierto? Hasta ahí era, hasta el 17. Ok. Les voy a dar versículos. Les voy a dar versículos para que acaben de estudiar en casa. Tomen nota, por favor. Efesios 5, del 25 al 27. Sí, 5, del 25 al 27. Colosenses 1, del 19 al 22. Colosenses 2, del 13 al 15. Hebreos 9, 22. Y el 28. Hebreos 10:4. Hebreos 10, del 10 al 20. Primera de Pedro 1, del 18 al 20. Primera de Pedro 2, versículo 24. Primera de Juan 2, versículo 2. Y Apocalipsis 5, del 8 al 10. ¿Qué estudiamos el día de hoy? Hoy estudiamos cómo la apreciación del plan de Dios nos muestra que todo el proceso de redención desde el principio se tenía que hacer a través de la expiación. ¿Qué es expiación? Derramamiento de sangre. ¿De quién? De un animal puro destinado para holocausto que el Eterno determinaba por Torá. Dibujo de Torá que nos iba a presentar al Mesías Yeshua cuando Yohanan el Inmersor dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Lucas 24:44 sabemos que Yeshua dijo:
estas son las palabras que les dije estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera de mí todo lo que está escrito en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esa fue la misión del Mesías Yeshua. Y esa obra expiatoria fue la que nosotros el día de hoy expusimos a través de los versículos, que solamente a través de Yeshua se logra la expiación de los pecados de todos los que estaban ¿dónde? Lejos, dispersos, muy bien, lejos, dispersos. Porque los que estaban cerca, a pesar de que también cometían pecados, porque pecado es infracción a la ley, ellos tenían un día para perdón. ¿Cuál era? Yom Kippur. Nosotros no lo teníamos. Yeshua hace nuestro primer Yom Kippur, nos limpia de todos los pecados pasados, se vuelve la puerta, nos ingresa al redil, y ahora como un solo pueblo vivimos todos como obedeciendo la Torá, como pueblo cercano. Amén. Yo creo, y me lo dirán ustedes, pastora Selmalí, pastora Elena, no es muy bueno predicar con la verdad completa. Uno ponerse a ajustar la gracia, eso es un lío. Eso es un lío. Tratar de yo ajustar la gracia, no, eso ya no hay que hacerlo. Espérate un momentico. La palabra del Eterno es eterna, Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no puso nada de más. ¿Para qué nos iba a decir en Deuteronomio 4.2? Póngame por favor, amada, Deuteronomio 4.2, lo que el Eterno pone ahí, para venir Él mismo a hacer un paréntesis de tiempo. No añadiréis a la palabra que yo os he mandado, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Yahweh vuestro Elohim, que yo te estoy ordenando. Él mismo dio la orden, amado hermano, ni que le añadas ni que le quites. ¿Por qué voy a hacer yo en este proceso, gracias a la gracia, borrar la obediencia por gracia? Para saber que en Ezequiel, en Isaías me dice que cuando empiece el milenio, vuelve todo otra vez a guardar la gente chava y fiel. No tiene sentido que en este tiempo no se guarde nada. No tiene sentido. Sentido bíblico, sentido común. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? La próxima semana el título va a ser, para que lo tomen nota, la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Vamos a entender el concepto de salvación por gracia. ¿Salvación de qué? ¿Para qué? ¿Dónde empieza la salvación? ¿Dónde termina la salvación? Porque la salvación no es un instante, es un proceso. Y ese proceso no ha terminado. Termina el día de la redención. Entonces nadie puede decir, no, es que yo soy salvo. No, estamos caminando el camino de la salvación, pero nadie puede decir, yo soy salvo. O nadie le puede decir, es que usted no es salvo. Usted acaba de saber. Nadie sabe quién va a ser salvo, quién no. El día que usted esté montado en un cuerpo redimido, ese día usted va a decir, ay, sí, soy salvo. De resto, usted no puede decir nada. Amén. Entonces por eso es importante que nos preocupemos ahorita de eso. Entonces la próxima semana vamos a estudiar la salvación por gracia. Amén. Pregunta, inquietud, amado pueblo. Lo felicito. ¿Por qué? Porque estas fechas no son fáciles. Pero el que ustedes estén aquí habla mucho de lo que significa haber recibido la Torá. Amén. Lo felicito, de verdad que sí. Para ser un pueblo que se está encumbrando en guardar los mandamientos de Yahweh, veo una evaluación muy positiva en que ustedes estén hoy en este día acá. Amén. Amén. Un aplauso para ustedes y le damos gloria al Eterno. Amén. Baruch Hashem. ¿Preguntas, inquietudes? Pastor, no es pregunta, pero yo lo que quería decir que cuando ya uno entiende que tiene o debe guardar la Torá, entonces que uno va teniendo más revelación, más comprensión
de todo lo que ha leído antes, cómo todo va enganando, mientras yo creo que no se tiene conciencia de que hay que guardar la Torah. No sé cómo se arreglaba antes, pero es como dice usted, es como pasar trabajo y coger como de un lado y de otro para ver cómo se engrana todo y cómo encaja. Pero cuando ya uno entiende que en casa de Israel que debe guardar Torah, todo ya va cayendo, todo va, es como un engranaje que todo va. Porque a mí sí me resultó muy importante que antes lo había leído y no se daba cuenta, pero es eso de que el hermano más cercano o el hermano mayor o el más cercano viniera a rescatar al otro. Es cuando toma como más relevancia. Más relevancia el versículo, es que uno tiene más entendimiento y lo puede aplicar a las otras cosas, que si uno no sabe, si lo sabe porque lo leyó, pero si no tiene esa comprensión, como que no puede comprender. En una palabra, si no se tiene comprensión del antiguo pacto, revelación, entonces el nuevo, ¿cómo se va a entender? Amada, mire, cuando yo entendí eso, vino a mi mente el concepto de gracia, que es lo que vamos a hablar dentro de 8 días. ¿Qué es la gracia? Analicémoslo no bajo los términos bíblicos, porque la Biblia me habla mucho de gracia, ¿cierto? Un favor inmerecido. Pero ¿dónde yo noto el favor inmerecido? Se llama legalmente... Ay, Padre, tráeme la palabra. Cuando una persona de poder, de autoridad, le perdona la vida a un preso. No, lo hace el presidente. Ay, Padre, la palabra. Es una amnistía, sí, pero se conoce como... Ay, Dios. La persona es condenada a muerte y el presidente de esa nación tiene la autoridad para librarlo de la muerte. Lo exonera, sí, pero tiene una palabra más técnica todavía y la utilizan con el pavo allá en la Casa Blanca. Indulto. Indulto. ¿Qué es indultar? Una persona de poder y de autoridad, ¿quién le da el poder y la autoridad? La Carta Magna de ese país. La Carta Magna, que son las instrucciones de ley de ese país, le otorga por decreto número tal al presidente para que un día al año tenga el poder de indultar a un preso. Pregunta: ¿el presidente por sí solo tiene la autoridad para indultar? No. La Carta Magna del país que él representa lo autoriza por el comando de ley número tal. Eso es un indulto. Si indulto es igual a gracia, entonces la gracia es una ley. Y era la ley de la redención del hermano cercano. Un hermano podía redimir al que estaba en pobreza. Un hermano podía redimir al que era esclavo. Un hermano podía pagar el precio de la deuda. Una autoridad podía indultar, pero eso es una norma de ley. Por lo tanto, la gracia es una ley. La gracia no es invento de Jesús. No. La gracia es una ley. El poder de indultar a alguien que estaba condenado a muerte, a expatriación. Ellos estaban condenados a estar expatriados. Y él utilizó la misma Torá para pagar el precio del indulto y volverlos a traer. Eso es hermosísimo. Entonces eso es ley. Todo eso es ley. Por eso es importante conocer el pacto antiguo, la Torá, porque esa es la que me habla de las leyes que me permiten a mí decir si sí o si no. Si sí era posible o no era posible. ¿Alguna otra intervención de los hermanos o todos están contentos, alegres? Amén. Entonces pongámonos de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno. Vamos a bendecir este tiempo. Yo les quiero dar un consejo. Nosotros estamos guiados por el calendario hebreo. Nosotros no estamos guiados por el calendario grecorromano. No permita que la influencia espiritual de este tiempo, de este mes babilónico, lo ponga en el mismo ánimo del mundo.
y no diga el 1 de enero empiezo. No diga eso. Eso no es para nosotros, porque cuando usted dice eso, entonces usted empieza en una bajada hasta el 31 de diciembre, como que voy a bajar la guardia el 30, y el 1 de enero empiezo. Entonces usted viene acá, pero usted mismo se está prometiendo que el 1 de enero empieza. ¿Qué diferencia hay entre las 11:59 de la noche del 31 de diciembre con la 1 de la mañana del 1 de enero del próximo año? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Pero usted mismo sí se hace la diferencia cuando termina aquí y al otro día se quiere encumbrar aquí. Nosotros seguimos derecho, mijo. Nosotros seguimos haciendo lo que nos toca hacer, bendiciendo al Eterno, glorificándolo. Para nosotros eso no tiene ninguna afección en ningún sentido. Amén. Nosotros nos mantenemos en la línea espiritual porque es simplemente otro día. Otro día, ni siquiera es comienzo de mes para nosotros. Nuestro rosco de ese es a mitad de mes. Punto. Bájese de la mente porque la gente está ahí. No se dan cuenta que lo que van a empezar el 1 de enero es con una cuenta en las tarjetas de crédito la berrionda. Porque todo el mundo se endeudó para aquello, para lo otro. No. Nosotros vivimos en Shalom todo el tiempo del Eterno. Amén. Para nosotros lo más importante son las fiestas de Yahweh. Amén. Los días en que le celebramos a Él y lo honramos y lo glorificamos. Amén. Padre celestial y glorioso, yo te doy gracias en esta hora. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, pongo a este remanente que tú has puesto aquí en el centro de Hialeah, Padre, para que tú traigas a todos los dispersos de la casa de Israel, que les estás revelando su Torah, que les estás revelando el mandamiento, que les estás revelando el Shabbat y las fiestas. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, yo te pido que seas tú levantando esta casa como faro de luz, para que muchos vengan del norte, del sur, del este y del oeste, Padre. Que la bendición preciosa tuya caiga sobre todos y cada uno de los hermanos que están congregados en este lugar, pero en especial oro por los que están viendo este video a través de la internet, por los que han dispuesto este tiempo para ser edificados también en la palabra y por los que anhelan tener un remanente en su ciudad donde se puedan congregar en Shabbat y en las fiestas. Oro para que tú levantes obreros en este tiempo para la mies, obreros diligentes en Torah, obreros obedientes a la Torah y al mandamiento, Padre, que han salido de la condición del fenómeno de la gracia para vivir como viven los que perseveramos. Dice la palabra en Apocalipsis 14:12, y esta es la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe en Yeshua. Amén. Te lo pedimos de manera especial, Abacados, para que el pueblo que está en la dispersión se levante con aroma grato, olor fragante delante de ti y pueda exaltar tu santo, poderoso y precioso nombre. El nombre que ha sido dado para la salvación de los hombres. Yud Hei Bahei, Yahweh Sebaot, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Elohim poderoso de Israel, el que ha sido, es y seguirá siendo la roca de nuestra salvación, el Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey. Amén.
los escogidos, oraré